Pues bienvenidos a este tercer episodio del podcast del Estado del Vampiro. Sí, lo dije bien. Sí, sí, Me lo tuve tranquila. que pensar. Y en esta ocasión vamos a leer desde el capítulo 5 de la primera parte hasta el final de esta primera parte, que es el capítulo 8. Y con esto te dejo paso a ti, Marian, que nos vas a relatar qué es lo que pasa en estos episodios. Cosas un poco mal rolleras, he de decir, como resumen. Un poquito, un poquito. Yo Un creo que ya van poquito. anunciando lo que va a pasar en la siguiente tanda. Uf, sí. Que por cierto, para que sepáis que soy buena, yo ya sé la división de tandas. Podría haber leído ya la segunda tanda, pero quiero ir virgen. Entonces, no me Para he daros puesto a más leer. información, Exacto. os diré que aunque nos leamos los capítulos, que nos los leemos cada una en su casa por separado, no Sí, comentamos nada hasta que no empezamos a grabar. es verdad, para que sea todo fresco. Correcto. Y las reacciones sean de verdad. Así que, uff, yo tengo teorías, pero no tengo confirmación de que vaya a pasar algo en la siguiente tanda. Pero bueno, en fin, centrémonos. Exacto. Bueno, continuamos con la educación juvenil y las aventuras del vampiro Lestat. Nos vamos al capítulo 5 y Lestat y Nicolás, o Nicolás, da igual, bueno, creo que lo voy a decir de ambas maneras, así que acostumbraos. Pues estos dos son ya uña y carne, vamos, que son inseparables. Si Louis filosofaba mucho sobre la religión, el bien y el mal, Lestat lo hace sobre el arte, que para él es casi algo sagrado y Nicolás no acaba de entender la relación entre una cosa y otra, pero bueno, ellos tienen sus charlas bajo el techo este de... ¿Cómo se dice? Están como en un ático o algo así, ¿no? En la taberna. Sí, es como una habitación en la Sí, parte alta de la taberna, las típicas habitaciones de los viajeros y tal. Y bueno, como Nicolás es de una familia pudiente, pues entendemos que se puede permitir alquilar dicha habitación. efectivamente. Entonces se van por las noches allí, delante de un buen fuego, a charlar y a emborracharse, básicamente. Sí, esencialmente. O sea, es que toda su amistad en este momento es ponerse cieguísimos y Sí, rayarse sobre algo. sí. Luego, en una de estas conversaciones sobre el arte y todo eso, Nicolás dice que para él el arte es pecado porque por algo la iglesia ha condenado a los actores, ¿no? Porque se supone que el teatro procede del dios Dioniso. Yo de aquí no busqué porque la especialista en Roma es usted, por si quieres decir algo de esto. A ver, sí, sí. O sea, el dios es un dios que nace en el mundo griego, el mundo romano luego lo adopta, Dionisio. Y sí, era un dios que estaba vinculado al vino, también, o sea, no solamente al vino como vino de fiesta, sino también a la recogida, o sea, estaba muy vinculada a la naturaleza. Sí que es cierto que Deméter era la diosa de la naturaleza, pero bueno, Dioniso estaba vinculado con todos los festejos relacionados con el vino y otras festividades. Y bueno, tenía fiestas muy curiosas, debo decirlo. Eh, una de ellas era una procesión en la que se llevaba un falo gigante y bailaban mujeres alrededor de él, que yo tuve la maravillosa experiencia de vivirlo en vivo y en directo 2500 años más tarde, Oh, se sigue haciendo. porque sí, mi Fíjate. profesora de griego pertenece a un grupo de paganos, neopaganos, llamémosle, Sí. que veneran a los dioses antiguos y reproducen este tipo de festividades. La verdad es que fue Toma súper ya. curioso ver cómo entraban en ese estado de éxtasis bailando y, y bueno, sí, la verdad es que es curioso. Y bueno, Dioniso, les va muy al pelo aquí, la verdad, porque con lo que se emborrachan no me extraña Sí, bueno. que hagan referencia a este dios. Sí, sí. Que bueno, Dioniso, datos así un poco genéricos, es hijo de Zeus, como no, como casi ¿Cómo todos, no? Sí. eh, de una relación infiel, como no, como casi todos. ¿Cómo no? También. Ujú. Y como no, su madre tuvo un terrible destino, creo que esta es a la que cegaban, puede ser, o bueno, algo pasaba con la mujer que no acababa demasiado bien. Y Dioniso se acaba convirtiendo en uno de los dioses, pues probablemente uno de los más venerados, aunque los 12 olímpicos siempre estaban muy venerados, pero bueno, a Dioniso le tenían especial cariño porque estaba vinculado a cosas en las que se lo pasaban bien. Ah, amigo. Tiene sentido. Aquí no le gusta la farra y otras cosas. Exacto. Sí, sí. Pues, bueno.
en una de estas tantas noches, el Lestat le dice a Nicolás de irse al bosque para poder tocar música tranquilos, porque al fin y al cabo ponerte a tocar el violín en la taberna a lo mejor no siempre entra bien, porque habrá gente que quiere dormir. Lo Así llega a que mencionar, creo, que el tabernero como que les va a amonestar porque está molestando al resto creo que sí. de los que están allí en la taberna durmiendo. Sí, creo que alguna vez lo ha hecho, sí. Y nada, deciden irse al sitio más creepy otra vez, se vuelven al lugar de las brujas. Aquí, bueno, es que ya os digo, se rayan muy fuerte. Como que entre música y bailoteo se dan cuenta de que se sienten como prisioneros en el pueblo y Nicolás le dice que algún día van a escapar de allí, que está seguro que algún día se van a largar de ahí. Y claro, Lestat al principio es como, ¿qué dices, güey? Pero luego como que la idea le va calando. Y cada vez está como más decidido a irse con él, ¿no? Aunque tuviesen que vivir de mendigos, lo que sea, era mejor vida que la que tenían allí, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando también le vienen dudas porque ser pobre no es una vida fácil. Porque aquí, aunque sean un noble empobrecido, no deja de ser noble. Si se piran a otro sitio y pierden todo, no va a ser noble precisamente. Entonces no le iban a pasar muy allá. Pero bueno, Nicolás lo Respecto a intenta. esto, yo te Uy, iba sí, sí, Didi. a preguntar si, pues precisamente cuando leíste esta parte de no, nos iremos a París, aunque tengamos que ser mendigos y comer mendrugos de pan, Sí. eh, ¿a ti te parece algo realista? Es decir, pues lo que acabas de decir ahora, sí, es un noble empobrecido, pero no saben lo que es la pobreza, ninguno de los dos, porque Nicolás viene de una familia burguesa que tiene dinero, lo han mandado a Hmm. estudiar a París, y al Estat, aunque sí que viven ciertas penurias, entre comillas, porque son nobles, tampoco le ha faltado nunca de comer. Entonces, ¿no te parece que hace un poco reflejo a ese ideal que tenían los nobles en esta época de, oh Dios mío, el exotismo, lo distinto, nosotros somos capaces de hacerlo? Y sobre todo era porque no conocían la situación de la pobreza. Es decir, tienen un ideal de la pobreza, y sé que esto suena fatal decirlo, pero Sí, pero idealizaban la pobreza en cierta manera de como que era algo que se podía pasar, porque total, no era para tanto. ¿No te da sensación que es como una fantasía que tienen ellos de nosotros seríamos capaces de vivir sin nada? Cuando yo, al menos como lector, cuando lo leía decía, es que sí, es imposible, os vais pobres y no aguantáis 2 semanas. no. O sea, aunque aquí Lestat haya pasado temporadas de tener que irse él a cazar la comida porque si no, no comían, no es lo mismo. Tienes un señor castillo donde dormir cada noche. ¿Sabes? En París no van a tener eso, no vas a poder irte. No creo que tengas acceso fácil a un bosque al que ir a cazar, que además estará reglamentado, me imagino. No podrás Y ir. ya no solo O sea, el bosque, también yo creo que es una cuestión de estatus. Es decir, aquí, aunque también. sea de una familia noble, pobre, sigue siendo el hijo del noble. Ya nos han dicho en los capítulos anteriores que le rinden cierta pleitesía, le van a pedir ayuda, pero también lo respetan porque es el hijo del noble. Y Sí. lo mismo un poco con Nicolás, es el hijo de la persona más adinerada del pueblo. Eh, yo creo que más que una cuestión de penurias físicas, que tampoco creo que fueran capaces de soportarlas, No. es esa bajada de estatus y el sentir el desprecio del resto de la sociedad porque eres pobre o porque no tienes recursos. Y yo creo que no serían, o sea, a mí la sensación que me da es que tienen como eso, esa idea fantástica, idealizada de lo que es la pobreza, de no, yo sería capaz de vivir sin nada, y dices tú, ya, pero ¿serías capaz de vivir sin tu estatus? Ah, amigo. Sí, sí, o sea, yo creo que sí que hay un poco el rollo que dices, ¿eh? De que lo tiene idealizado y que realmente no tiene ni idea porque no lo ha vivido. Entonces, bueno, pues se hablan las Sí, ilusiones. aparte, sobre todo yo lo veo en Lestat, porque es una persona que al final ha vivido en una provincia, en una región en la que, a lo bien, como decías tú, tienes un bosque cerca, puedes ir a cazar o tienes campos de cultivo que te pueden dar de comer. Sí. Y yo creo que más adelante se ve que Nicolás es un poquito más realista en esto, porque él sí que ha vivido en una ciudad en la que ha habido pobreza, en la que ha visto esa pobreza por la calle. Pero aún Y así, por ejemplo, aquí el Nicholas como que intenta quitarle importancia diciendo, bueno, no te preocupes que yo puedo tocar el violín por unas monedas. Ya. sí, cierto, Pero aún cierto, así, cierto. pero sí que es cierto que luego más adelante es lo que dices tú, como que es más, no sé cómo definirlo, más sesudo y Lestat se deja llevar más por, todo es precioso. Sí que ahí sí que se pone más serio. Una vez
pues eso, pasan cositas. Bueno, pues eso, que lo intenta calmar. Menciono otra vez el Boulevard du Temple, que esto creo que lo habíamos explicado ya en el anterior episodio. Creo que sí. Y sí, que además en esta calle hay teatro, esto es como yo toco el violín y tú te vas a actuar. Y vamos a estar cerquita los dos. Bueno, suena bien, supongo. Sí. Luego, es que este capítulo termina ya en breves, pero es un capítulo de rayada máxima, porque al poco, Buf. en otra de las citas que tienen, yo no acabo de entender muy bien el proceso mental que tiene el Stat, pero de repente le entra una crisis fuertísima por la inminente muerte de su madre. Y empieza a entrar en pánico, porque como ya vemos que el Stat tiene una fe un poco de no creo en Dios realmente, para él una vez te mueres se acabó todo, no hay más. Y no tendrás a alguien a quien preguntarle por qué suceden las cosas o por qué, o el por qué, ¿no? Y le afecta muchísimo. O sea, se pone fatal. Y a mí esto me recuerda a alguien muy fuerte. Chan, chan. Y yo Me ha pienso... encantado. No, di, di, di. Didi. No, di tú, di tú, di tú. Te iba a decir que me ha encantado que hayas utilizado el término cita para definir las reuniones de estos dos personajes, A ver. porque en este libro debo decir que sí, se nota perfectamente que entre estos dos hay algo más Sí, sí. de lo que se nos da a entender en ningún momento durante la entrevista con el vampiro. Aquí la no se anda ya con medias tintas, ya lo dice directamente. No, Que además, ya no me acuerdo qué capítulo es, pero bueno, se besan y todo varias veces, o sea que son, vamos, parejita. totalmente. Eh, pero lo que iba a decir, que... Pero claro, solo tenemos la visión de Louis, pero me sorprende porque el Stat sabe lo que es una crisis tochísima. No se le puede hacer ajeno, aunque el motivo sea diferente. Y parece como que pasa de Louis cuando está jodido con ese tema. Y no sé qué pensar. A ver, yo es que al Lestat aquí lo veo, esto ya lo hablamos en alguno de los capítulos anteriores. Lestat vive en el momento de la ilustración, es un momento en el que Dios ha muerto, como dice él mismo a lo largo del libro. Sí. Es decir, se impone la razón, se impone lo científico sobre todo lo demás. Entonces, que él sea una persona descreída pega mucho con la época de la que es. Y no sé si recuerdas, en entrevista con el vampiro, yo creo que era Armand el que lo decía, que cada uno de ellos se queda con algo de la época en la que fue creado. Sí. Y Lestat tiene esa falta de creencia en todo y en absolutamente. O sea, yo lo veo, y se verá más adelante en la saga, que no solo es con el tema de Dios o con el tema de la religión, sino que es con muchísimas cosas en su vida. Es un descreído. Entonces, estoy de acuerdo contigo con que la visión que tenemos de Louis en entrevista con el vampiro es muy sesgada porque vemos que Lestat es una persona muy profunda, Sí. que le da muchas vueltas a las cosas, que reflexiona mucho sobre las cosas, incluso aunque él dice que no, hay, y sobre todo cuando Nicolás lo deja caer, tiene cierto resquemor hacia sí mismo por decir, soy un descreído. ¿Cómo es posible que viva sin creer en nada, aunque no te lo llega a decir nunca con palabras? A mí siempre me da esa sensación de que es como, no, no, Dios no existe, pero siempre hay ese fondo, ese hormigo de fondo de ¿por qué no creo en nada? Sí. Y también me parece que es una persona muy reservada, porque si te das cuenta, cuando se empieza a comer la cabeza con este tema, nunca le llega a decir de todo a Nicolás qué es lo que pasa por su cabeza. Y más adelante tiene una conversación con su madre y tampoco acaba de expresarlo todo. Es una persona que se lo queda. Entonces, que no compartiera sus propias problemáticas morales con Louis tampoco me parece tan extraño, porque creo que me da la sensación de que el Lestat es un personaje que se guarda las cosas. Aunque él tiene sus propias movidas en la cabeza, se las guarda para él. A ver, ya no voy tanto por ahí de que le hubiese contado a Luis lo que pensaba él de ese tema, sino por consolarlo. Porque él mismo sabe lo mal que se pasa. ¿Sabes? La impresión que dan, según Luis, es que pasa de él. Todo se soluciona matando gente. Te alimentas y mágicamente, ¡puf!, estás bien ya.
El Lestat, bueno, hay que entender también Claro. el contexto familiar del Lestat. O sea, tú si te lo Mm, planteas quitando a su madre y aún así nos dice que su madre no es especialmente cariñosa, sí que es una mm. persona que se preocupa por él, pero no es la típica madre que dices tú, "Oh, Dios mío, te contaría todas mis penas". Ni sus padres, ni sus hermanos, ni su padre, ni sus hermanos se preocupan especialmente por él. Entonces, que él tampoco tenga ese afecto y esa preocupación por intentar consolar a otra persona no me parece tan raro, porque creo que él tampoco, por lo que nos dan a entender, lo tiene en su vida. Puede ser, no sé, quiero No sé. decir, con el Nicolás sí que me parece que es bastante... O sea, se preocupa bastante por él, sobre todo cuando se empieza a rayar él con que no va a llegar a ser una gran estrella del violín. Como que siempre intenta animarlo, ¿sabes? Pero bueno, también es cierto, aquí tenemos al estatus humano, que a mí me da que cuando Y que va a llegar muy mal. Sus inicios de vampiro va a ser, vamos, le va a ahí van a quitar... pasar cosas. Claro, es que me da a mí que le va a quitar la tontería de repente. Van a pasar muchas cosas. No, no estoy preparada. La verdad, no estoy preparada para ese momento. Pero quieres. Sí, también, no te lo voy a negar, tengo mucha curiosidad. Ay. Aquí me hace gracia porque una de las estrategias que tiene Nicolás con Lestat cada vez que lo ve mal es tocar el violín. Pero oye, Cierto. en parte funciona, porque se suele animar un poco cuando le escucha. Y lo que me parece peor del final de este capítulo es que el Lestat del presente dice que en realidad esta crisis nunca se le pasó. Sí. Y ahí vuelvo a la idea que nos da Armand en entrevista con el vampiro de que ellos se quedan de alguna manera congelados en el momento en el que los convierten. Ah, Y esta es Lestat es un hombre de su época, igual que Luis era de la suya, que era una época de deprimirse por todo. Pues Lestat es un hombre de una época en la que todos empiezan a preguntar y a plantear todas las cosas en su vida. Y él se queda estancado en ese momento. joder, mi pobre. Ay, bueno, y con esto termina el capítulo 5, ya veis, en un tono muy animado. Empieza el Sí. capítulo 6 y con todo esto de la crisis por la muerte de su madre y demás, como que el Estado se mantiene alejado de ella, pero su madre no es tonta y llega un punto que dice, bueno, ya está. Y va directamente junto a él. En plan, a ver qué te pasa. Hijo, que soy tu madre, yo sé que no estás bien y algo me estás ocultando. Y aprovecha una noche en que toda la familia baja al pueblo porque es... No creo que no llegan a decir qué fiesta es, pero se supone que hacen una gran hoguera y la encienden y se van a bailar y a pasar bien el rato. Creo que por la época no es verano, así que entiendo que no tiene que ver con San Juan. No, yo entiendo que debe ser algo más de, no sé si dicen algo de las cosechas, es que ahora mismo no me acuerdo. Eh, Creo que pero tengo sí, no lo así una sé. ligera idea de que puede ser hacia Halloween, o sea, hacia el Samaín, hacia esa época de final de recogida de cosechas o incluso hacia el solsticio de invierno. Hace frío, supuestamente, porque si le han regalado la Sí, capa esta abrigosa y la usa, es que hace frío. sí, y me hace especial gracia cuando cuenta sobre eso, de que todo el pueblo se reúne. Creo que hace incluso mención a que al cura no le gusta especialmente que se reúnan para hacer este tipo de fiestas. Sí, porque se va. Eh, sí, que bailan alrededor de una hoguera, luego la gente se va a los campos a hacer otras cosas. Y no sé, me recordó un poco a Galicia también, que a veces nos pasa lo mismo, Sí, que seguimos teniendo ciertas fiestas que aunque han sido cristianizadas, veas el San Juan, saltar encima de hogueras, eh, es muy seguimos pagano. teniendo, es decir, han sido cristianizadas, pero siguen siendo fiestas paganas al 100% Sí, por mucho que digan. sí, sí. Y también me recordó a una polémica que hubo hace, pues no sé si fue el año pasado, hace 2 años, en Asneves, aquí en Pontevedra. Se hace todos los años la que le llaman la procesión dos cadaleitos, que es una Ah, es procesión verdad. de ataúdes en la cual van personas vivas dentro. Ellos creo que tienen que pagar, si mal no recuerdo, o de alguna manera se distribuye quién va en los ataúdes y quién no, y procesionan, los llevan sobre hombros, otras personas procesionan con esos ataúdes con gente dentro, gente Sí. viva.
pueden ir con la tapa cerrada o con la tapa abierta. Os recomiendo mucho buscar las imágenes porque son realmente espectaculares. Pues hace eso, 1 año o 2, el párroco del pueblo dijo que si se hacía la procesión de los cadaleitos, no había misa. Vaya. Entonces quiso prohibir la procesión y los del pueblo, llegado un momento, casi fueron a decir como si no nos dejas hacer la procesión, tú de aquí te largas. Hombre. Es Y que no creo que les sirve de cambiaron el nada. cura. Pidió traslado. No me sorprende Sí. para nada. No puedes quitarle esas cosas. O sea, por favor, por favor. Yo creía que el cristianismo ya lo había aprendido, ¿no? No le puedes quitar esas cosas a la gente. El señor lo intentó y creo que pidieron su sustitución. O sea, que no fue él el que pidió irse, sino que el pueblo metió presión para que Le trajeran a otro que dijera, bueno, haced lo que queráis. Entiendo, le invitaron a que se fuera. Sí, Ok. Bueno, me alegro que no porque lo también quitaran. dijo que esto era paganismo, que eso no tenía nada que ver con la religión católica Por y supuesto. pues yo pensé, por ejemplo, pues San Juan es un poco lo mismo, o Sí, cuando se hacen las alfombras de flores, que tendrá que ver eso con las procesiones de santos, pero bueno, que hay cosas que nos valen y hay cosas que no. sí. Y sí, fue un caso un poco mediático porque hubo una lucha abierta entre vecinos y el párroco del pueblo. Me hace mucha gracia cuando pasan estas cosas. Pero bueno, por ejemplo, con lo de las alfombras de flores, es que mi tío vive en Ponteareas y durante muchos años ha hecho alfombras él, ¿no? Y a ver, al final lo han fusionado tanto que hay un montón de alfombras que son de santos y cosas así, ¿sabes? Entonces, pues bueno, es una manera de, ¿sabes? Despaganizar, entre comillas. Sí, a ver, los cristianos aprendieron muy bien de los romanos, que no puedes Sí, luchar contra la marea, sino lo que tienes que hacer es incluirla en la tuya. Y lo que claro que hicieron fue, pues, sí. apropiarse de fiestas, apropiarse de lugares sagrados y reconvertirlos. ¿Cuántas piedras no habrá que serán la piedra de la santa de no sé qué? Buah. Porque probablemente era una piedra que tenía un tipo de simbolismo religioso de épocas anteriores y qué mejor que poner una cruz y llamarle santo no sé qué. Y con las festividades Exactamente. lo mismo. O sea, hay muchísimas festividades, yo lo veo mucho en Galicia, no sé en otras partes de España, que supongo que también. ¿Qué dices tú? ¿Esto qué tendrá que ver con lo que Nada, estamos celebrando? nada, pero se hace así. Y bueno, lo de las hogueras, estamos hablando aquí del caso de Galicia, pero sé que en Europa pasa también, ¿eh? Hay fiestas de estas de encender hogueras, saltar y hacer cosas. O sea que, no sé, debe ser algo que tiene mucho, mucho, mucho tiempo y está muy extendido, básicamente. Pues volviendo al Stati y a su madre, no es tonta, ya lo sabemos, se da cuenta de que él está mal por su futura muerte y no quiere que el Stat acabe mal por ella. Entonces, le dice que coja su dinero, que es el dinero que le queda de lo que le dio su familia, creo, porque ella viene de Italia, de una familia noble, entiendo que le debieron de dar su dinero y bueno, pues ha ido ahorrando y lo que ha ido vendiendo, pues lo que le queda básicamente. Y dice que se lo coja, que se marche con Nicolás a París y que sea feliz porque merece vivir y no quedarse ahí pudriéndose. Y como ve que el Stat no está muy convencido, le dice joder, que lo haga por ella porque quiere verlo en París y saber que está allí cuando ella muera. Y es como, Que ay, aquí te iba a comentar que hay una frase que yo creo que ya lo hablé en el anterior podcast, que es maravillosa de la madre que dice, he hecho venir al médico y a esa vieja del pueblo, que sabe aún más que él de curaciones. sí, Es que esta mujer es maravillosa, a mí me encanta la madre del Estado. sí, no sé, A lo cual el está... propio Lestat tiene otra frase que es, me desconcertó un poco, jamás había pensado que una mujer pudiera sentir ni expresar en palabras algo semejante. Joder. Que es como, gracias Lestat. Gracias por tu consideración hacia el género opuesto. Exacto, exacto. Ina también la avisa de que el padre de Nicolás sabe del plan que tienen de irse, así que se tienen que ir cuanto antes y que lo mejor es que se vayan ya. O sea, que en cuanto llegue el amanecer cojan y se larguen. Y le dice que cuando llegue a París se vaya a Saint-Germain, o como se pronuncie, junto a un amanuense que escribe en italiano, porque ya, bueno, ya comenté, ¿no?, que la madre viene de Italia, y que así le escriba. Bueno, busqué esto en la amanuense porque no me acordaba exactamente de qué era lo que hacían, me imaginaba lo que era. Pero bueno, básicamente se dedican a redactar y copiar para ti lo que tú les dictes.
y hacen otras cosas, pero bueno, esto es lo que más relevancia tiene para esto. Y básicamente Lestat coge, se pira corriendo, va por Nicholas y se disponen a hacer tal cual le dijo su madre, básicamente. Y así termina el capítulo 6. Un poco más alegre que el 5, que en el 5 nos acabamos Sí. pensando en la muerte. Sí, aquí empezamos pensando en la muerte, pero nos vamos pensando, venga, que no vamos a París. Bueno, se viene la marcha. Vale, espérate un momentito, voy a comprar una cosa que no sé si está... Porque como estuve copiando y pegando cosas, no sé si ha copiado todo. Vale, sí, se copió todo. Perfecto. Vale, bueno, empieza el capítulo 7 y hacía menos de 15 días que habían llegado a París. Y vemos que Lestat ya que se va a escribir a su madre. Nos cuenta que se han alojado en la... ¿Cómo se pronuncia esto? Ile de la Cité, no lo sé cómo se pronuncia. Que por si no sabéis qué zona es, ahí es donde está Notre Dame. O sea que... Para que os coloquéis. Y nos describe un poco París, sus calles y sus casas de 4 y 5 pisos de los bulevares. Bueno, va escribiendo un poco lo que ve. Y aquí hay un momento en que os voy a leer directamente lo que dice, que se pone a describir cómo va vestida la gente. Dice, caballeros con medias bordadas y los bastones de paseo incrustados de plata, con sus chinelas de tonos pastel. Bueno, como ya os contamos en el episodio extra de la peli, estaba de moda los pantalones a la altura de las rodillas, con medias por debajo, y calzar zapatos con tacón, que es esto de las chinelas. Bueno, es un tipo de ellas, básicamente. Luego dice, las damas con sus pelucas tachonadas de perlas meciendo a un lado y a otro las cestitas de seda y muselina. Bueno, las películas, pues ya os podéis imaginar las míticas pelucas blancas grandes, o no grandes, depende de la persona Bueno, y sus gustos. es la época María Antonieta, cuanto más grande mejor. Exactamente. Así que eso, pensad en pelis del 18 de María Antonieta y están plagadas de estas pelucas, así que ya os hacéis una idea. Encontré el otro día, en mi locura, porque claro, esto lo hice después de grabar el podcast con Patri de la peli, no sabéis la locura que fue buscar imágenes para la vestimenta. Espero que os guste mucho porque me cago en la leche. El caso es que buscando otras cosas me salió un ejemplo de una cestita del 18, así que os lo pondré en la descripción para que la veáis. No pensaba yo buscar la cesta, pero mira, ya que salió, pues os lo pongo, ¿sabes? Pues sí. Exactamente. Y también nos enteramos de que el Lestat está trabajando de meritorio en un teatro. Y básicamente esto del meritorio es un puesto de práctica sin sueldo, donde aprendías el oficio y hacías méritos para que te acabasen contratando de verdad. Y la verdad, aunque no cobra un duro, Lestat está feliz de la vida, porque está en su teatro de Boulevard. ¿Está con Nicolás? Está con Nicolás. Luego también se pone a hablar un poquito de cómo va esto de los teatros de Boulevard, que se supone que no contaban con el apoyo real, que solo había 2 teatros que contaban con ese apoyo, que era la Comédie Française y el Théâtre des Italiens, no sé. Muy bien, muy bien. Que este último tiene origen en el 17, así que ya tiene tiempo. Y básicamente se supone que en esos 2 sitios oficiales se representaban las obras serias, entre comillas. Y comenta que Sí. estaba Racine, no sé cómo se pronuncia, que es del 17 también. A Corneille, que es también otro dramaturgo del 17, y Voltaire. Este seguro Sí, que os yo suena. busqué un poco las obras de estos autores. ¿Mm? Por ejemplo, Racine tiene una dedicada a Alejandro Magno, otra a Mitríades, que es otro Anda. rey de la antigüedad, y a Ifigenia, que es otra figura de la mitología clásica. ¿Mm? Pierre Corneille, o como se llame, a Medea, que es otro personaje de la mitología, a Sí. Pompeyo, personaje romano, al Cid, que me hizo mucha gracia, Anda. y a alguien que conoces tú muy bien porque hiciste una entrada, que es a Atila. Es verdad. Qué guay. François-Marie Arouet, también llamado Voltaire, Uh -huh.
le dedicó una obra a Bruto, el que traicionó a César, recordad, y Sí. otra a Edipo, el que se casaba con su madre. Oh, Dios mío. Y aquí entronco de nuevo, sé que soy muy pesada con esto, con el famoso humanismo, que fue un regreso, que el humanismo se dio un poco antes, ahora estamos en la ilustración, al mundo clásico. Nos gustan otra vez los clásicos, así que vamos a escribir obras clásicas dedicadas o inspiradas en figuras clásicas, pero clásicas que van desde el mundo greco-romano hasta, como podemos ver, figuras un poco más cercanas a ellos, como podría ser el Cid. Sí. No, además, es que estaba pensando ahora en la moda. Ahora, en la moda ahora mismo También. no se nota ese gusto neoclásico, pero a principios de 1800, ¿cómo visten todo? O sea, les gusta mucho. O sea, es una moda que vuelve sin duda. Lestat nos dice también que él se dedicaba a ayudar a vestirse a las actrices y vaciar orinales. Bueno, cada uno hace lo que Básicamente, puede. exactamente, hacía el trabajo que le tocaba, ya está. La gente del teatro estaba un poco descolocada con él porque no sabían cómo catalogarle, porque era un noble, pero estaba haciendo trabajo de pobre. Entonces, bueno, ¿cómo le llamas? Y aquí se pone a reflexionar de que esta gente realmente eran burgueses que querían ser aristócratas porque se dedicaban a comprar títulos y a casarse con familias nobles. Y dice que una frase que me hace gracia, porque realmente no tiene razón, pero bueno, que piense lo que quiera, por supuesto. Dice que es irónico que estos mismos vayan a ayudar a abolir la clase social a la que querían pertenecer. Y a ver, esto realmente no es ninguna ironía, porque si tú quieres poder y estatus y te cargas a tu competidor, solo quedas tú. O sea, aunque al final Sí, tú no tengas el título de noble, tienes una cantidad de dinero y poder que es casi equivalente. Entonces, te quitas, pues eso, te quitas al competidor. Y es mucho más este sencillo. comentario va más por los amigos de Nicolás que por los del teatro realmente. Porque empiezan a quedar con los antiguos compañeros de clase de Nicolás y es cuando suelta este comentario de esta gente que son burgueses, que tienen dinero para poder estudiar, realmente lo que quieren son títulos. Y yo entiendo un poco esa frase de la ironía del Estat, porque realmente hasta que no llega la Revolución Francesa, ellos intentan casarse con nobles, intentan ganarse el título, porque no llegaba con tener dinero. El dinero no te daba ciertos derechos que el título nobiliario sí que te daba. Entonces tenías esa situación de que había, como ya dijimos, nobles pobres y gente con mucho dinero, burgueses, sin título, que carecían de ciertos derechos. Entonces hacen un intento exacerbado por intentar conseguir esos títulos de alguna manera, que no se podían comprar muchas veces. Algunos Claro, no, otros sí. Y yo pero creo que lo que viene a decir es, con lo de la ironía de la historia, es que cuando les dieron la oportunidad de sacarse de encima a los nobles, se les olvidó que ellos también querían ser nobles. Se les olvidó porque lo que dices tú, realmente vieron el cielo abierto para quitarse de encima al enemigo que les quitaba los derechos que ellos querían tener es que y que es creían eso. poder tener o necesitaban tener debido al dinero que tenían. Entonces, sí que entiendo lo de la ironía de mientras que os servimos, os quisisteis casar con nosotros y cuando dejamos de serviros, nos cortasteis la cabeza. Es que la ascensión de la burguesía es algo para... Bueno, hay 40.000 estudios, la verdad. No es un tema que no se haya estudiado precisamente. Pero es gracioso, es gracioso. Pero sí, o sea, al final, pues hacían lo que Es, podían. Porque hasta ahora no tenían ellos forma de cargarse a toda una... Que a ver, tampoco es que la revuelta se cargase a toda la nobleza realmente. Pero bueno, no. Eso iba a decir que la Revolución Francesa siempre la tenemos como mega idealizada de fue la lucha del pueblo contra los grandes dirigentes, no sé qué. Realmente no era tan así, sí que fue una revolución, evidentemente, pero no buscaba abolir totalmente el régimen, buscaba mejorar las condiciones de, principalmente de la burguesía, pero también de otros estratos sociales, y la nobleza, que había alcanzado muchísimo poder en este momento y tenía muchísimos privilegios, era un estorbo. Pero realmente, digamos que no nació originalmente para decir, oh Dios mío, el pobre más pobre y el rico más rico deberíamos vivir en la misma democracia y tener los mismos derechos. Es una no, falacia. claro No que nació no. para eso. Claro que no. Nació para que una casta sustituyera a otra casta, esencialmente. Básicamente, y que luego también había nobles que eran revolucionarios, entre comillas. O
sea, a ver. Sí, Pero esto pasa en todas sí. las revueltas. Hay que asimilarlo, o sea, a ver. Normalmente. Y esa gente pues suele estar por sus intereses, pues por supuesto, ¿cómo no? Entonces, pues bueno, sí que hubo nobles. A ver, no sé ahora mismo las cifras, sí que cayeron bastantes, pero bueno, que aún seguía habiendo nobles después de la revolución. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, otra otra cosilla curiosa de este capítulo es que Lestat se cambia el apellido y ahora se hace llamar Lestat de Valois. Si mal no recuerdo, no dice el motivo, dice que se lo cambie y ya está. ¿No? Dice que, bueno, que el de Lioncourt es como demasiado noble y que necesita un apellido un poco más de persona normal. Hombre, no sé. El Lestat de Valois también suena un poquito fancy, pero bueno, si él. Sí, y ya no es que suene fancy, es que los Valois fueron la dinastía que reinó en Es Francia verdad. entre los siglos XIV y XVI. Entonces, el pijo de pueblo, por no llamarlo otra cosa, Literal, es que literal. se coge un apellido noble para ponerse un apellido supuestamente de pobre. O sea, no Es, sé, Lestat es otra cosa. está desubicado, ya está, no pasa nada, le seguimos queriendo. Ay, en fin. Bueno, pasa el tiempo, él va aprendiendo el oficio y un día, al fin, le dejan interpretar a Lelio. Que recordemos que esta parte se titula. ¿Cómo era? ¿Aprender a ser Lelio? ¿O la aparición O de la Lelio? llegada de la aparición del helio, creo La que era. Te lo aparición digo de ahora Lelio. mismo, la aparición del helio, La correcto. aparición de Lelio. Así que aquí tenemos a Lelio y parece ser que arrasa, o sea, a todo el mundo le encanta cómo actúa, él se siente increíble, majestuoso y muy rey y fue tan bueno que el jefe le permite quedarse con el papel. Y aquí hay una escena que me hace mucha gracia, que una compañera salta a defenderlo y le exige que el jefe le contrate de verdad y que le dé el sueldo que se merece. Y es como ahí a tope, defensora de los Primera derechos, huelga de trabajadores. literal. Luego, un poco más adelante, acaba interpretando otro papel que se parecía al de Lelio, pero era de una obra que no se podía representar en la comedia francesa esta oficial, ¿no? Por una huelga general de autores. Me hace mucha gracia esto. A mí es que me recordó mucho la huelga de guionistas que hubo hace un par de Sí, años. sí, tal cual. Pues ya se hacía aquí, chicos, ya veis. Si es que huelga ha habido siempre. Y lo guay de esta obra es que también participa Nicolás tocando el violín. Y el público sigue encantado. Llega, o sea, gusta tanto el papel del Lestat que llega a salir en un periódico inglés que dice que se llama El Spectator. Yo busqué info, no sé tú, en teoría este periódico es de 1828. Vi que hubo una publicación con ese nombre en 1711 y 1712, pero se supone que fue algo que duró esa época y luego no siguió. Entonces, no sé. Yo encontré la misma información y también me llamó mucho la atención. No sé si hubo alguno más, si no conseguimos llegar a los registros o Puede ser. pues Anne Rice utilizó un nombre que le sonaba bien y ya está. Que puede ser perfectamente también. Eh, y bueno, ¿recordáis la famosa capa de piel de lobo? Pues Lestat se la llevó a París y cuando llega el invierno, pues también la usa en el escenario. Y creo que esto, punto aparte, va a traer cola en la temporada 2. Me da la impresión. Eh, y nada, básicamente la vida de Lestat y Nicolás va bien. Tenían dinero suficiente para los dos. Nicolás se sigue formando en música. Parece que la madre Lestat está mejorando, con lo cual, oye, a lo mejor se equivocaron el diagnóstico. Puede Lo que ser. sí. También, Sí, sí, perdón, Didi. No, no, Didi. iba a decir que porque con la madre se comunica, como ya dijiste, por carta, mediante este señor que escribe lo que tú le mandes, un señor Sí. italiano, Yep. y hay un momento que comenta que para llegar junto a este señor tiene que pasar por el cementerio de Les Innocents. Es verdad. Eh, y habla de sus viejas criptas y sus hediondas fosas comunes, y que es el mercado más fantástico que jamás había visto. Como he dicho, es un cementerio.
que llegó un momento que estaba en el centro de la ciudad de París creció, el cementerio se quedó atrapado en el medio y, entre otras cosas, empezó a hacer el mercado en él. Hasta que en 1786, perdón, 1786 sí, decidieron que el cementerio tenía que desaparecer de allí por una cuestión de salubridad. Entonces se desmontó y se trasladó, y de esto hablamos en Entrevista con el vampiro, al Sí, subsuelo. Se convirtieron en las catacumbas de París, y las catacumbas albergan a día de hoy los restos del cementerio de Les Innocents, porque efectivamente. también se pedía que no se llevasen de allí los cuerpos a otro sitio, sino que se quedasen en el mismo sitio o cerca. Y esta pues fue la alternativa que encontraron. Bueno, oye, pues mira, ni tan mal el apaño. Si mal no recuerdo, en el Assassin's Creed Unity creo que puedes pasear. Juraré que está el cementerio este. Mm, Juraría que sí. Me imagino que se habrán basado a lo mejor en grabados de la época o así para reconstruirlo. Creo que había una danza macabra dibujada o algo así, me suena de cuando hice la entrada. Eh, pero vamos, que me hace gracia que como estaba tan céntrico hicieran allí el mercado. Joder. En medio de las tumbas. A ver, los ingleses siguen utilizando los cementerios como jardines, así que tampoco me parece tan extraño. Sí tienes cierta salubridad, porque otra cosa que nos da a Sí, entender Lestat es que hay cadáveres tirados por la calle. sí, sí, no. A ver, de París debía ser un cuadro en el 18. Sí, y antes que describiste cómo iban vestidos los nobles, Sí. me hace especial gracia que dice que llevan esa ropa tan fisna y esos bastones de plata y esas bolsitas súper cucas, Hmm. pero que se mueven entre el fango, que era algo más que fango. Recordemos que tiraban las cosas por la ventana, Sí, y con cosas me refiero a los desechos que nosotros producimos día a día por culpa de nuestro cuerpo. exacto. Y también había cadáveres pudriéndose en las calles. Es decir, estos señores que iban tan fisnos con su ropa cosida con hilo de oro o hilo de plata se movían entre la basura, literalmente, la basura y desechos humanos en general que podían encontrarse por las calles. Entonces, yo creo que París, creo no, probablemente París en esta época fuese un gran contraste entre los ricos muy ricos, que se movían por allí como si el mundo fuera suyo, y los pobres muy pobres que cuando se morían se quedaban tirados en las calles. Sí. Me imagino que París y a lo mejor. Bueno, y Londres, yo creo que seguro que también Sí, había un Londres igual, panorama era la misma parecido. situación. Sí, o sea, ciudades muy grandes. Que, bueno, pues tenías ahí un poquito de todo. Eh, ¿Dónde está? Ah, sí. Bueno, repasando las cartas estas de la madre, también le comenta al Stat que lo han desheredado. Obviamente. Al huir, ¿Por qué será? ¿por qué será? Bueno, tanto él como el padre Nicolás también lo ha desheredado al violinista. Pero vamos, que al Stat no le puede importar menos, o sea, es que le importa tres cojones. También es cierto, ¿qué herencia le iba a quedar a él? Cierto es. Era el tercer hijo, si mal no recuerdo. Sí, El tercero de los tres que quedaban vivos, claro. sí, 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 creo que era el séptimo o algo así, ¿no? En Sí, total o creo algo. recordar que sí. O sea que vamos, que normal que le importase. Si es que, ¿qué decir? Si a él lo que quiere es la farándula, ya está. ¿Qué importa? Y nada, aquí está, yo os digo, está muy feliz, imaginándose que va a acabar actuando en grandes escenarios de diferentes ciudades. Yo no quiero ser la persona que le quite la ilusión, pero me da la impresión de que esto no va a pasar. Bueno, va a hacer un macro concierto en San Francisco. Bueno, es verdad, cierto, cierto, vale. Bueno, pues que se va a tener que esperar un par de siglos a hacer esto, pero bueno, oye, lo acabo consiguiendo. Vale, vale, me callo, cierto, cierto. Bueno, capítulo 8. Aquí empieza el mal rollo. O al menos a mí. No sé tú cuándo lo leíste. La primera vez. Sí, 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 lo recuerdo de la primera vez de decir, uff, Sí. de, te va, digamos que te deja muy claro que va a pasar algo en la siguiente tanda de capítulos y que no va a ser algo bueno. Sí. Pero es que te lo deja muy, muy claro, porque ya hemos visto que el Estat es una persona que piensa mucho las cosas, que da muchas vueltas, y cuando empieza, lo que tú contarás ahora, a decir ese tipo de cosas, a ti te queda claro que es algo que va a pasar, que no es algo que se está imaginando. Sí. Y bueno, y que además que si vienes de leerte entrevista con el vampiro, bueno, haces ciertas conexiones con ciertas cosas. Exacto. Bueno, recordemos que el Stat sigue siendo humano y que el Stat no es humano, ¿verdad?
Bueno, pues tiene pinta de que se acerca el momento. En fin, el caso, dentro de toda esta felicidad y maravillosidad, al poco tiempo Lestat empieza a notar una presencia extraña de un tipo en el público y que le viene a ver de manera habitual. Y él no sabe por qué, pero las alertas se le encienden. Como que lo tiene ahí en el fondo de su cabeza todo el rato y está preocupado. ¿Qué dices tú? Bueno, a ver, es un fan. Ah, ¿seguro? A ver, que sí, seguramente sea fan del Lestat también, pero algo debe tener. Hay un momento que Nicolás está con una crisis existencial. A ver, es normal, quiero decir, todos pasamos por crisis existenciales cada poco tiempo. Yo los entiendo, están en la edad. El caso es que aquí, pues bueno, él piensa que nunca va a poder llegar a ser un gran violinista porque ya es muy mayor y aún se está formando. Le entran todas las dudas y Lestat le intenta animar, pero Nicolás le dice que no, que él siempre cree en cosas imposibles y que entonces, pues claro, que no es muy fiable su perspectiva. Y es como, a ver, hijo, podía ser un poquito menos cretino, capullo. Pero bueno, Yo creo que es lo que decíamos antes, es más realista. Se da cuenta que el sí. Lestat sí que está en la edad adecuada para ser actor y comerse el mundo, pero que él no tiene futuro en eso y que siempre va a ser el violinista que toca en los teatros, con suerte, en los que está el Lestat o en teatros de segunda categoría. Entonces yo entiendo que se siente hasta cierto punto frustrado. Y además ya nos han Sí. dejado bastante claro que Nicolás no es la persona más alegre del mundo. No, 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 no. No es Louis, eso es No. cierto. Es más animado, pero bueno. También te digo, o sea, prodigios, músicos que ya desde pequeños triunfan, tampoco creo que fuese lo que más abundase en el 18. Hombre, yo no sé. Pero con 20 años, chico, ¿estás seguro de que aún no tienes tiempo de, no sé, de hacer cosas en el mundo de los violinistas? No sé, o sea, a ver, tampoco sé cómo se movía el tema en esa época, pero bueno, no sé, me parece que aún es muy joven, ¿no? Pero bueno, los 20 años allá En la eran época no eran tan diferentes. jóvenes, Ya. claro. Es que ya no es, o sea, para la Sí. época en la que está viviendo ya no es tan joven, vale que la esperanza de vida era mucho mayor que en épocas anteriores, Hmm. pero como que a esas alturas se tenía que estar consolidado como artista y él todavía está empezando. Sí que es cierto que cogían a niños prodigios o se formaban a niños desde pequeñitos Sí. y no era tan habitual que alguien empezase con 20 años en este tipo de artes. Pobrecito. La putada, yo, teoría que lanzo al aire, ¿vale? No espero respuesta aún. A mí me da que, aunque lo intente muy fuerte, no... Por lo que sea, su vida va a acabar. No sé. Es que a mí me huele que aquí va a haber muerte, muerte terrible. Y me da miedo. No sé. Yo no digo nada. Ya, ya. Ya se verá, ya se verá. En esta conversación que no acabo de entender qué pirueta mental hizo la cabeza del Stat, pero empieza a recordar al tipo del público y siente que ese tipo tenía algo que ver con el encuentro que tuvo al principio con los lobos. Y yo, o sea, yo cuando leí eso fue como, ¿what? O sea, ¿qué? No sé. Sí que es cierto que cuando lees en la parte del encuentro con los lobos, hay partes que son un poco raras. Como que dice que los lobos empiezan como a planificar la forma de que lo rodean, como que tienen un plan, pero bueno, a ver, hasta donde yo sé creo que una manada tienen como Funcionan así, sí. tienen tácticas, o sea, no es porque alguien los esté controlando. Pero bueno, no sé, no sé. O sea, no sé qué pensaste tú cuando leíste eso la primera vez, pero es un poco raro esta parte. No entendí yo esto. Yo cuando lo leí me empecé a imaginar, porque claro, estamos leyendo un libro de un personaje que sabemos que va a ser un vampiro. Entonces me empecé a imaginar quién podía ser esa persona. No. Y mi imaginación fue por otros lares que no voy a decir para no intentar no hacer Ok. spoilers. Eh, pero bueno, digamos que el hecho de que el Lestat se dé cuenta de algo así, que nadie le ha dicho en voz alta, no es la primera vez que vemos que pasa algo así en esta saga de libros. Oh.
Oh. Vale, sé por dónde vas. Es que, vale, vale. Joder, me estás diciendo que le has seguido desde casa. Desde casa sabe quién es. Ay, 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 No no. necesariamente, no me Ah, estoy vale. refiriendo a esto. Ah, vale, 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 vale. No, o sea, entiendo que te refieres a que él se está comunicando con él mentalmente, como Sí, hacía Armand. recordemos a Armand con Claudia, Sí, pues va un poco más por ahí la cosa. pero a lo que voy, si le está diciendo, o sea, si le está hablando del tema del encuentro de los lobos y que tiene algo que ver, ¿eso es que lo vio? O sea, estaba en el pueblo del Estat, entiendo. ¿O es que le ha leído la Eh, mente? No lo sé, estoy confusa. Tengo miedo. Porque si le ha Va más seguido por lo desde segundo. casa, uff, vale, vale. Es que, joder, si le ha leído, perdón, si le ha seguido desde casa ya es chungo el tema, ¿eh? Stalker. Vale, vale, vale. No, a ver, yo por lo que recuerdo, porque sí que tengo ciertos recuerdos difusos de este libro y cuanto más avancemos en la saga, más me va a pasar, porque hay libros que solo me los leí una vez, Normal. pero recuerdo que va más por ese tema de... Vale. Aparte, digamos que esta figura está observando al Lestat por una razón muy específica, que tiene que ver con el aspecto del Lestat. Bueno, ya estamos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasan a los vampiros con elegir a gente porque son de cierta manera? A ver, por favor, ¿eh? Por Dios. En fin, que me indigno ya con esta gente. Bueno, pasan los días y vuelve a haber función y vuelve a fijarse que estaba la misma persona, que siempre sonríe y parece disfrutar de lo que ve. Después de esto, Nicolás sigue en lo suyo, sigue con la crisis terrible y Lestat no sabe muy bien cómo animarle. Porque claro, además tienen como una manera de ver el arte de la música y el artista de una manera muy diferente, porque además Nicolás empieza a decir que los artistas son malvados y bueno, hace ahí una mezcla y claro, para Lestat no. Para Lestat, ¿cómo va a ser eso algo malo si es pura armonía y arte y en fin, ya veis. Pero aquí tenemos, y esto lo hablamos en el episodio anterior, creo que fue, Sí, no sé si te acuerdas de aquel actor al que habían condenado y no dejaron que sí. enterraran en Tierra Santa. Yo creo que Lestat y Nicolás representan las dos visiones distintas que hay en este momento a nivel social de, pues, Hmm, entre otras, el concepto de la muerte, del arte, de la religión, etcétera, etcétera. Y tenemos como esa visión del Lestat que decíamos antes de que es un descreído, que nada le importa especialmente, y luego tenemos a este Nicolás que de alguna manera sigue como súper preocupado por su alma, por todo lo que son conceptos religiosos. Entonces, cuando él está viviendo una mala época, como es en esta, que está hmm, viendo que Lestat está ascendiendo hacia la fama y él se está quedando atrás, sí. yo entiendo que le vuelven, de cierta manera, esas dudas que tiene respecto a si lo que hace está bien o está mal y si realmente está pues haciendo una comunión con el demonio o algo Hmm, y que el arte es algo demoníaco y algo malvado. Porque sigue teniendo ese estrato de fondo de esa sociedad súper religiosa en la que todo lo que se salía de los cánones, todo lo que era diferente del camino que se imponía, era algo maligno. Y hmm, Nicolás todavía bebe un poco de esa vertiente de pensamiento. sí, 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 no. Ahí tienes toda la razón del mundo. No, no había caído en ello, la verdad, leerlo, pero tiene todo el sentido del mundo, la verdad. Este capítulo básicamente es un poco todo el rato ver en diferentes actuaciones al tipo. En una de las últimas que describe, aquí le pasa ya algo más, no es solo verle, sino que lo ve y como que se queda medio en trance, casi pierde el ritmo de la canción que estaba cantando y la cabeza le da vueltas, como que se queda medio dormido en el escenario. Bueno, Hace ajibiri, ajibiri. sí, esto huele a vampiro haciendo ajibiri ajibiri. Es un capullo, también te digo, o sea, ¿qué quieres con esto? ¿Llamar la atención? Ya has llamado la atención. No para de verte, ya te tiene localizado, capullo. No le jodas la actuación. Digo yo, no sé. Y bueno, Lestat ya está de los nervios, así que se lo acaba contando a Nicolás lo de este tipo, que además le dice que su rostro parece una máscara muy blanca y nítida. Y Nicolás le dice que bueno, que lo mismo era alguien de la comedia francesa,
que venía a verla actuar. Y al Lestat no le convence mucho la teoría, a mí tampoco. Yo, o sea, yo creo que a nadie leyendo esto después del primer libro dice, sí, seguro que es de la comedia francesa, no tiene pinta. Se había pasado con los polvos, puso la cara demasiado blanca. Exacto. Y también le cuenta otra cosa bastante perturbadora, y es que el tipo sabe el origen de su capa y lo de los lobos, que esto ya lo vimos antes. Pero claro, Lestat está petando un poco porque es como, ¿cómo lo sabes si yo no he hablado con él nunca? Bueno, recordemos que hace Lestat actualmente en los 80, ¿vale? Que es capaz de leer mentes a calles de distancia, así que... Exactamente, y de saber ya no solo lo que están pensando, sino también lo que están viendo los músicos con los Sí. que luego acaba haciendo esa banda. Entonces yo entiendo que también los vampiros pueden llegar a tener capacidad, pues imagino que si Lestat está pensando en su capa en ese momento y de dónde vino, que ese vampiro Sí, lo sea ve. capaz de ver esos recuerdos que él está teniendo en ese momento. Sí, porque no creo que tenga capacidad de rebuscar. O bueno, sí, no sé. Pero me extrañaría. Sí, yo creo que va más por algo en directo, digamos. Sí, No ve recuerdos en diferido, los ve en directo. sí. A pesar de lo que dice el Stat, Nicolás está, mira, no, te estás rayando mucho, es que tienes mucha imaginación, pero no es nada raro. No sé, yo creo que... yo creo que esto está bastante claro, lo que es esta persona, pero bueno. Y otro momento extraño es que cuando están en su casa y hablando y demás, de repente a la cabeza se le viene la palabra matalobos, como si se lo hubiera dicho a alguien. Yo no sé, Jibiri. yo digo que me veo venir al creador del Stat. Así que nada, con este buen rollo termina la primera parte llamada La aparición del helio, que ahora ya sabemos quién es, que al principio no lo Sí. sabíamos. Y que el Lestat es como el representante del Lelio, o menos Sí. en esta obra. Él es Lelio, ya no solo en el escenario, sino que creo que es Lelio en general en toda su vida hasta llegar a este punto. Sí, la verdad es que le pega bastante como, o sea, como se supone que es el personaje y Lestat, la verdad. Bueno, yo tenía otro dato histórico que no me acuerdo exactamente dónde lo dicen. Hablan del Palacio de las Tullerías. Yo creo que hablan en un momento cuando él empieza a imaginarse si en un futuro puede actuar delante de los reyes, Ah, etcétera, puede etcétera. ser. Y hace referencia a este palacio, que yo no lo sabía, lo descubrí investigando para esto, formaba parte de un conjunto junto con el Louvre. Estaban uno cerca del otro. Anda. Y fue el lugar en el que vivieron los reyes, los últimos reyes de Francia, es decir, Luis XVI y María Antonieta, durante la Revolución Francesa. Se fueron de Versalles y se vinieron a este Palacio de las Tullerías. Y allí fue donde los arrestaron y se los llevaron a los calabozos. Ups. Y este palacio siguió en pie hasta 1871, cuando los comuneros, la Comuna de París, decidió incendiarlo por lo que representaba. Se quedó en un estado un poco ruinoso durante una época y finalmente fue demolido en 1883 y se acabó pues, con uno de los símbolos de la monarquía francesa. Vaya. No me sorprende que se cargaran el edificio, me refiero. Si era un símbolo, le pega. Pues bueno, pues aquí tenéis la primera parte enterita en conjunto con el anterior episodio el episodio 2 del Stat del vampiro. Yo no sé, se vienen cositas, me da a mí que la segunda parte. Bueno, pues si nos queréis acompañar en la siguiente lectura, se viene la segunda parte, pero son unas cuantas páginas, así que el siguiente episodio vamos a leer del capítulo 1 al 7 incluido. De la segunda parte. De la segunda parte, efectivamente. Que se titula... No vale pasarse. No. Yo prometo que no me voy a pasar. Yo solo digo que la segunda parte se titula El legado de Magnus. ¿Y quién será Magnus? No sé, yo me atrevería a decir que es la persona que va a transformar aquí al Stat, porque tiene un nombre muy de vampiro. No sé.
A ver, y me pegaría que si va a ser el creador vampírico del Lestat, pues que entonces Lestat es el legado de Magnus, porque es su legado. Ay, Dios mío, es que sí, es que va a pasar ya. Ay, ¿cómo va a ser esa transformación, Dios mío? Pues lo Terrible. sabremos probablemente en los próximos capítulos y yo creo que según se acerque el momento empezarás a entender también muchas otras cosas de lo que pasó en Entrevista con el vampiro. Perfecto. Pues nada, preparad los pañuelos. Unos cuantos. Pues nada, esperamos que hayáis disfrutado el episodio y, como siempre os decimos, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.